Esta es la segunda parte de los lugares ocultos en Santiago. Vamos a visitar 3 lugares que están imperdibles. Esta es la casa del presidente Eduardo Frei Montalva. La Casa Museo Eduardo Frei Montalva es el primer museo chileno dedicado a un expresidente de la República. La iniciativa que ha posibilitado su implementación está fundamentada en la importancia histórica de este destacado estadista, quien desde muy joven participó en la vida política del país. La Casa Museo busca perfilar la figura de Eduardo Frei Montalva en su dimensión espiritual, humana y afectiva. Esta de acá es la habitación de los niños. Recuerden que antes los niños y las niñas vivían en cuartos o dormían en cuartos separados. Todo en esta habitación es original de esta casa. Este de acá es el cuarto de Eduardo Frei Montalva y María Ruiz Tagle, su esposa. También tiene elementos originales como la cama, los cobertores, los vestidos y zapatos de la primera dama. Este es el único baño de la casa. También tiene elementos originales de la época y elementos donados por los familiares. Al lado, este que está acá, este era el cuarto de las niñas, pero cuando se fueron casando al pasar de los tiempos o de los años, Eduardo Frei lo utilizó como su armario personal. Vemos artículos propios de Eduardo Frei Montalva, la familia y esta cruz, que es una cruz única otorgada como medalla de honor cuando se graduó. La Casa Museo cuenta con una colección permanente de más de 350 objetos patrimoniales e históricos. Incluye la biblioteca personal del exmandatario, con más de 3.700 libros, vestuario de los años 60, mobiliario original e incluso fragmentos de una roca lunar traídos de regalo por la tripulación del Apolo 12, en el marco de su visita a Chile en el año 1970. La sala de condecoraciones, ubicada en el segundo piso de la Casa Museo, es el único espacio remodelado, siendo originalmente el dormitorio de Irene y Carmen, las hijas mayores de la familia Frei Ruiz Tagle. En este espacio se encuentran las condecoraciones recibidas por el exmandatario durante su vida. Estos reconocimientos honoríficos, concedidas en su mayoría durante su periodo presidencial, representan la buena relación entre los estados y suelen intercambiarse mutuamente. La Casa Museo de Eduardo Frei Montalva busca difundir la personalidad, estilo de vida y vocación de servicio público del exmandatario Eduardo Frei Montalva, a través de la transformación de la que fuera su casa-habitación, en un museo de carácter educativo y cultural, que contribuya a despertar en la comunidad nacional, en especial en niños, jóvenes y educadores, el interés y la valoración de un exmandatario que aportó valores y acontecimientos importantes a la historia democrática de la nación. También busca posicionar la Casa Museo Eduardo Frei Montalva ante la comunidad nacional e internacional como un nuevo espacio de información, educación y recreación de características únicas en el país. Esta casa tuvo la visita de grandes personalidades cuando Eduardo Frei Montalva fue presidente. De hecho, es una casa que visitó la reina Isabel en su visita a Chile en los años 70. En el comedor hay unos platos o vajilla exclusiva de la reina Isabel que le otorgó como regalo a Eduardo Frei Montalva cuando vino a tomar la cena con su familia. Que está
ahí cerca de la Plaza de la Constitución. Y claro, tuvieron que adecuar, no sé si todo el piso, creo que la otra vez escuché eso, pero no estoy segura, pero tuvieron que adecuar la habitación definitivamente. Le pidieron los muebles y creo que también obras de arte a las familias más adineradas de Santiago, porque tampoco sé si de todo Chile, pero claro, pidieron finalmente. Este pequeño rincón de la casa, que aún está en pie, fue parte de la antigua quinta familiar de Vicuña Maquena. Funcionaba antiguamente como su despacho, una biblioteca personal y un museo personal, donde aún se conservan algunos elementos personales de Vicuña Maquena o Benjamín Vicuña Maquena. Nació en el año 1831 y viene de una familia de aristócratas e intelectuales. Por lo tanto, su educación se basó más que todo en lo político e historiador. Este es el interior del estudio donde Benjamín Vicuña Maquena, o el ilustre Benjamín Vicuña Maquena, pasaba gran parte del día y se dice que dormía muy poco. Amanecía casi siempre con el tintero en la mano, o la pluma del tintero en la mano, aunque escribía con lápices, con grafito como le llaman acá. Este de acá es Benjamín Vicuña Maquena. Fue uno de los grandes ilustres, o a los que se le debe gran parte de la urbanización o del urbanismo arquitectónico de la ciudad de Santiago de Chile. Fue intendente de Santiago de Chile durante los años 1872 y 1875. En ese corto tiempo logró avanzar gran parte de lo que es el país de Sudamérica, como lo quería llamar él o como lo llamaba él. Vamos subiendo acá a la segunda planta de esta quinta, que era una quinta familiar, pero solo el museo forma parte de un pedazo, un pequeño pedazo de esta quinta, que era la casa familiar de Benjamín Vicuña Maquena y Victoria Subercaseaux, que fue la que se casó con su esposa, con la que tuvo alrededor de 8 hijos. Este de acá es el guardarropa de Victoria Subercaseaux, la esposa de Benjamín Vicuña Maquena. Se dice que mantuvo luto desde el tiempo o el día en que falleció Benjamín Vicuña Maquena hasta la fecha de su muerte en 1931. Él falleció en Concón, en una hacienda que tenía en Viña del Mar. Murió allá, en el año 1886. Esta es la segunda planta de la casa o la quinta de Benjamín Vicuña Maquena. Acá tenemos la sala 1, que forma parte del museo. Las imágenes de lo que él hizo por la ciudad de Santiago cuando fue intendente. Una vida de política. Fue político, periodista, bombero. Fue multifacético en realidad. Benjamín Vicuña Maquena fue uno de los precursores de la nueva ciudad de Santiago de Chile, cuando tuvo la oportunidad de ser el intendente de la ciudad de Santiago. El plan urbanístico de la ciudad fue diseñado por él. En los años 1872, 73, alrededor de esos años, fue el precursor de las grandes mansiones de los acaudalados de la ciudad. Por eso mucha arquitectura francesa neorrenacentista se debe al gran aporte de Benjamín Vicuña Maquena de construir el primer país de Sudamérica. Quería que los europeos, los americanos, nos dejaran de ver como la puerta trasera del mundo o como el patio trasero del mundo. Por eso su planificación y su joya arquitectónica
se basa más que todo en la reorganización y refundación de la ciudad de Santiago. Benjamín Vicuña Mackenna fue político, fue bombero, fue periodista, fue multifacético, pero también fue político. De hecho, tuvo un lanzamiento a ser presidente o a la candidatura de la presidencia de Chile, que luego fue retirada por él mismo. Dice el popular o el populismo que él hubiese ganado de no haberse retirado o dimitido de esa candidatura. Se retiró porque dijo que había vicios en el proceso electoral. Luego, Benjamín Vicuña Mackenna, o antes de eso, Benjamín Vicuña Mackenna logró ser parte de un grupo liberal que quería libertar a Chile de la hegemonía o de todo lo que ellos veían como que no iba a llevar a ningún progreso, y se unió a Francisco Bilbao y a otro compañero, y luego fueron presos, fueron presidiarios como unos presos políticos. Logró escaparse vestido o disfrazado de mujer. Luego de su escapada en la prisión, logró estar en exilio en Europa. Volvió en el año 55 y luego volvió a irse de Chile. Tenemos una maqueta de lo que sería el Cerro Santa Lucía en los tiempos de Benjamín Vicuña Mackenna. El Castillo Hidalgo de este lado, el acceso sur que tenemos acá, tenemos todas las caminerías, el mirador más alto, y este de acá es el icónico lugar donde se tomaron las fotografías inaugurando el Cerro Santa Lucía. Acá tenemos la ermita y por acá el fuerte. ¿Qué podemos recordar como obra de Benjamín Vicuña Mackenna? Bueno, lo primero son las mansiones de todos los millonarios o acaudalados de la ciudad, que fue un plan urbanístico suyo. Él no construyó las casas, pero sí tuvo la idea de construir esas grandes mansiones coloniales. También el Museo Nacional de Historia Natural fue una idea suya. También el ferrocarril o las estaciones de ferrocarril también fueron su idea. Y el Cerro Santa Lucía, como un pasaje o un lugar donde pudiese visitar las personas, como un parque, fue su idea. Y los grandes parques de la ciudad, como pulmones naturales, también fueron idea de Benjamín Vicuña Mackenna. Este es el Centro Cultural Lo Mata. La historia del más importante patrimonio histórico y cultural de Vitacura es casi tan antigua como la de la capital chilena, remontándose al 30 de agosto de 1546, cuando el Cabildo entregó a Francisco de Riveros una merced de tierra de 200 cuadras, ubicada al oriente de la recién fundada ciudad de Santiago. Estas tierras habían pertenecido al cacique Vitacura y fue utilizada por el español para sembrar y plantar viñas y frutales. En el año 1793, a principios del siglo XVIII, la propiedad agrícola pasó a manos del capitán de marina francesa Louis de Cox, cuyo apellido fue castellanizado Co. En 1793, estas tierras fueron heredadas por su nieta, Mercedes Cox Astorga, casada con Antonio Martínez de Mata, quienes construyeron una nueva vivienda a la manera de las alquerías españolas, cuyo modelo se introduce en Chile en la segunda mitad del siglo XVIII. Contaba con 2 pisos independientes y gruesos muros de adobe, lo que se caracteriza
a esta arquitectura como una rural arquitectura chilena de la zona. En 1901, estas tierras, con una superficie de 118 cuadras, perteneció durante el siglo XIX a destacados políticos y a principios del siglo XX fue comprada por Aurelio González, el cual se convirtió durante los años 20 en alcalde de la recién formada comuna de Las Condes. Lomata era una propiedad agrícola modelo. En el año 1967, con la muerte de Aurelio González, la hereda su hijo Mario González Díaz de Valdés, junto a su esposa Inés Tonkin de González. Se dedicaron a conservar y restaurar las casas de Lomata. En esta época, la propiedad fue visitada por personalidades como el príncipe Humberto de Saboya, el escritor Antoine de Saint-Exupéry y el presidente de Francia Charles de Gaulle. La familia González Tonkin parceló gran parte de este terreno en la década de los 50, el que fue urbanizado creando un nuevo barrio en el sector llamado de Vitacura. En el año 1967, la Municipalidad de Las Condes adquirió la casa y la hectárea de tierra que la rodeaba, último remanente de la merced concedida en el siglo XVI a don Francisco de Riveros, con el objetivo de conservarla y adaptarla para museo y centro cultural. En el año 1970, el decorador Mario Mata Echaurren pidió a la municipalidad la concesión de la propiedad, con el compromiso de restaurarla y abrirla al público. Inició una completa transformación, pero su temprana muerte en 1972 dejó su labor inconclusa. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar para más videos como este. Yo soy tu guía.